para la defensa, temas industriales, y vamos a estar también compartiendo con compañeros de Asociación Trabajadores del Estado, con compañeros de la CTA y de organizaciones de base, que vamos a estar presentes en el debate del Plan Naval Argentino para la nacionalización del comercio exterior mediante el uso de la reserva de carga internacional y 50% del flete marítimo realizado por buques de bandera nacional, el financiamiento para las construcciones navales que el país necesita, y el proyecto de ley ELMA 21, que es el gran protagonista estatal en el transporte que necesita el país para volver a reorganizarse después de la destrucción que venimos sufriendo y arrastrando hace 30 años después de las privatizaciones de Menem, donde nos desconectaron la Argentina. Sí. Al destruir el ferrocarril desconectaron la patria, y es el mayor acto de antifederalismo que se realizó en la década de los 90. Sí, por lo menos los que nos consideramos federales en los términos de Rosas, de Estanislao López, de Artigas, esos son los términos, ¿no? Los que nosotros... Así que iremos a visitar a la Santa Fe Invencible, según reza su escudo provincial, ¿no? Sí, tal cual. ELMA 21, esto te quería preguntar, que lo mencionaste recién, Martín, empresa de líneas multimodales argentina, ¿es recuperar el ferrocarril o es un plan más integral que tiene que ver también con rutas aéreas? Contanos un poco de qué se trata. La vieja ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, era una empresa de navegación de ultramar que además tenía como complemento la flota fluvial del Estado. Ajá. El Estado empresario argentino es el modo argentino de desarrollo. Antes de la empresa de líneas marítimas argentinas no existía una flota mercante potente que dominara el comercio exterior en los fletes de ultramar, porque es un mercado súper concentrado que dominan las potencias del mundo de Estados Unidos, Europa, Inglaterra y Japón. Cuando aparece la flota mercante del Estado y la flota argentina de navegación de ultramar en el primer gobierno de Juan Perón en el 46, es donde la Argentina empieza a dominar los términos de intercambio y se nacionaliza el comercio exterior mediante un instrumento que es el IAPI. El Instituto Argentino para Promoción del Intercambio lo que hace es manejar las transacciones, los contratos, el acto intelectual del comercio exterior. Ahora, el acto físico de ese comercio lo realiza la flota mercante, que es el brazo logístico del IAPI, claro, que junto con la nacionalización de la banca, desde ese lugar Miguel Miranda, el ministro ojalatero de Economía de Juan Perón, manejaba la divisa desde la nacionalización de la banca, manejaba el comercio exterior con el IAPI y se valía de la flota mercante para hacerlo, ¿no? Entonces, ese esquema simple dio enormes beneficios y transformó la Argentina para siempre. La ELMA es el cambio de nombre que el gobierno de Frondizi hace, el cambio de nombre y sociedad que el gobierno de Frondizi hace sobre la flota mercante del Estado y la de navegación de ultramar. Y es una empresa de navegación marítima. Pero a partir de la década de 60 el transporte en el mundo cambió para siempre a partir de la aparición del contenedor. El contenedor es una unidad de transporte de 20 pies de largo, por eso la sigla TEU es Transport 20 Feet Economic Unit. Eso es la sigla TEU, el acrónimo TEU, con el cual se mide la cantidad de contenedores. Y la aparición del contenedor permite que la carga, sin desconsolidarse, o sea, sin la necesidad de descargar por unidad como se hacía en un momento, a pulso en el puerto, el contenedor se lo puede agarrar con una grúa y sacarlo y subirlo a un camión en el campo o en el pueblo, en la fábrica. Del camión transportarlo hasta el ferrocarril con otra maniobra de grúa, claro, y subirlo al ferrocarril. El ferrocarril lo saca al río. En el río se puede subir a un tren de barcazas, y el tren de barcazas lo lleva hasta un puerto donde se hace otra maniobra con grúa y se lo iza hacia un buque y puede salir allende los mares. Entonces, la base organizativa inicial del transporte multimodal es la unidad contenedor, la carga containerizada. A los graneles se aplica del mismo modo, a través de los elevadores que existen en los puertos,
y en los centros de acopio y en las estaciones ferroviarias. Y por eso la Argentina necesita una empresa que sea 100% estatal, que sea impenetrable al capital privado, que permita que la Argentina realice lo siguiente: el dominio completo de la cadena de valor, el dominio total de la cadena de valor del transporte, porque si no, teniendo solamente el eslabón ferroviario, las multinacionales nos van a trasladar al ferrocarril todos sus costos, nos van a deprimir la actividad. Entonces, una flota de camiones con una flota ferroviaria de Ferrocarriles Argentinos y la reapertura de los ramales cerrados, junto con una flota fluvial, junto con una flota de navegación de ultramar y con una flota aeronáutica, constituyen un sistema de transporte multimodal bajo conducción centralizada como corporación del Estado, de acuerdo a las leyes de la tendencia y la juventud peronista de la década del 70, la 20705 y la 20558, de sociedades y corporaciones del Estado, que organizan la propiedad de los medios de producción sociales de las empresas del Estado de manera moderna y ágil, porque tienen tanta agilidad como una sociedad anónima, pero además tienen la fortaleza de ser 100% estatales e impenetrables al capital privado. ¿Por qué esto? Porque el capital privado trata de parasitar las ganancias del Estado, pero después no acepta socializar las pérdidas. Claro. Claramente insumisa. Claro. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Que sea estatal y regule el mercado de transporte a partir del propio ejercicio de la actividad. Porque acá no alcanza con poner inspectores para que revisen las tarifas. Acá lo que se necesita es el manejo de la actividad a partir del ejercicio de la misma. Nadie puede adivinar una estructura de costos haciendo cuentas en una computadora, en una planilla Excel, cuando uno tiene verdadero ejercicio de la actividad. Uno se mete en los temas cuando uno los trabaja y cuando uno realiza la producción o el servicio. Eso lo sabe cualquiera que labure en fábrica, cualquiera que labure en la construcción o cualquiera que labure en la actividad del transporte de los servicios. Claro. Entonces, los presupuestos, ¿cómo se hacen habitualmente? Se miden en horas de trabajo humano, las horas necesarias implicadas en el trabajo, la cantidad de energía medida en kilovatios hora, los insumos, los materiales, y con eso se hace un presupuesto. Luego ese presupuesto tiene una expresión monetaria, tiene una expresión en dinero. Bueno, vale tanto dinero, pero el cálculo se realiza en físico. Todos los que estamos en la producción sabemos que para no equivocarse, para no cometer errores, los cálculos se hacen en físico, que es como se debe hacer las cosas. Después el kilovatio hora tiene un precio en pesos, después la hora de trabajo humano tiene también un precio. Entonces, meterse en la actividad significa regularla verdaderamente. Claro. ¿Por qué tiene que ser 100% estatal e impenetrable capital privado? Bueno, en 2011 nosotros observamos que América Latina Logística manejaba una troncal ferroviaria que va desde Mendoza, con salida hacia Chile, al Pacífico, y atraviesa Mendoza, la provincia de San Luis, el norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de la provincia de Santa Fe, sube por Entre Ríos, mediante el Gran Capitán, ferrocarril, lo que sería la línea San Martín, después el Gran Capital en Urquiza, que sube por Entre Ríos, Corrientes, Misiones, atraviesa el Brasil y conecta con la red ferroviaria brasilera hasta el puerto de Santos. Ese corredor bioceánico de implicancias geoestratégicas, que va desde Santos en el sur del Brasil hasta el Pacífico en el puerto de Santiago de Chile, en Valparaíso, era manejado por América Latina Logística, la cual simula ser brasilera, pero en realidad no engaña a nadie, y todos sabemos que cuando raspamos la pintura, lo que aparece es la bandera norteamericana. Claro. Tenía la concesión del ferrocarril, 2011, año 2011, con una cantidad de locomotoras disponibles que eran 148 más 64 locomotoras que no operaban. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que tengan un parque ferroviario que no utilizan? Tienen un parque de tracción ferroviaria de locomotoras que no están utilizando y no están tomando carga. ¿Por qué no lo hacen si es una empresa capitalista? Lo que quiere es tomar carga y facturar. Claro. Bueno, la explicación es simple. El multimodalismo ya existe en el mundo. Todas las empresas grandes de transporte, las multinacionales,
son empresas que operan en el plano multimodal. Claro. Y lo mismo ocurría con América Latina Logística, que además de tener la concesión ferroviaria, tenía una flota de 1.000 camiones. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Hacen lo que cualquier empresa capitalista multinacional haría, que es eliminar la competencia. Porque el objetivo del capitalismo no es la competencia, es eliminarla. Claro. Y concentrarlo para ellos. Un mercado donde se compita. El capitalismo busca un mercado donde haya dominio monopólico o oligopólico por parte de las grandes corporaciones internacionales y todos los demás subordinados a su cadena de valor. Claro. Sí, sí. Hablan como si fueran naciones. Porque son eslabones, tentáculos, diría John William Cook, del imperialismo. El imperialismo se expresa a través de sus embajadas extranjeras y sus multinacionales, especialmente en la Argentina las del comercio exterior. En ese aspecto, América Latina Logística deprimía el uso ferroviario para transferir las cargas a su flota de 1.000 camiones y facturar un 50% más. Esto es enormemente nocivo para el país. Están parados sobre la concesión ferroviaria, la deprimen, no utilizándola o subutilizándola, porque saturan el transporte carretero en camión al máximo, que es el que mayor ganancia le da. Claro. Entonces, creer que en manos privadas e internacionales la Argentina va a bajar las tarifas de transporte a partir de una supuesta competencia es un acto de inocencia que ya no vale ya la pena descubrir lo que pensamos al respecto de esto, porque sería grosero e insultante. Entonces, mejor explicar por la positiva que ante las maniobras de las multinacionales en este aspecto, deprimiendo el ferrocarril argentino y trasladando las cargas a sus propios camiones, lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Crear una corporación estatal, saturar la capacidad ferroviaria instalada que tenemos mientras vamos creando el material ferroviario necesario para ampliarla, hasta que podamos alcanzar en algún momento entre un 30 y 40% de transporte de carga ferroviaria para poder equipararnos con Europa y con Estados Unidos, por lo menos, en lo que es transporte ferroviario de cargas. Y el camión no se elimina, sino que se lo racionaliza el camión. ¿En qué aspecto? A las cortas distancias. Es de un enorme ridículo que los componentes que se ensamblan en Tierra del Fuego, y que después esas computadoras, esos teléfonos celulares, toda esa electrónica, viaja 3.000 kilómetros hasta la provincia de Buenos Aires para su distribución, y después el camión vuelve a bajar 3.000 kilómetros más. Claro. Ese transporte tendría que ser un transporte marítimo, de cabotaje marítimo, porque no son productos perecederos. Claro. No es fruta, no es carne, no es leche, no es hortaliza, la cual necesita carga refrigerada, moverlo rápido, sino que al no ser productos perecederos deberíamos realizar ese transporte patagónico mediante un transporte de cabotaje marítimo, como ya lo hicimos con transportes navales de la Armada Argentina. Claro. Que abandonó la tarea y hoy está en manos de la multinacional Maersk Sealand de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la Argentina está en manos de las multinacionales, la hidrovía está en manos de la belga Ñandenul, que realiza el traslado y el balizamiento, los puertos argentinos están en manos de las multinacionales. Con el presidente de Falco de Vicentín se vio las claras, ¿verdad? Sí. Un puerto que opera de manera totalmente ilegal. Sí. No hay ningún tipo de control. No, de hecho se menciona que sacaban por Paraguay para no tener que pagar acá en la Argentina y directamente eso para reportarlo a la casa matriz y girar todas las ganancias, Martín. De hecho, vos vas a estar en una zona mañana en la que todos los días exportamos millones de dólares y que tenemos, sin embargo, una escasez de divisas en Argentina que provoca una crisis que la estamos viendo todos a diario. Hay un proyecto de la senadora, no sé si es un proyecto o está invitando la senadora María de Los Ángeles Agnún, la senadora peronista por Santa Fe, en relación a la hidrovía Paraguay-Paraná. Esto imagino que también es algo que les interesa, Martín. Sí. Hay un transporte fluvial que debemos hacer mediante una flota de barcazas del Estado argentino
dentro de la empresa Elma 21, ¿no? Con transporte ferroviario, carretero, fluvial, marítimo y aeronáutico. Para eso necesitamos 2.500 barcazas, que eso está contemplado en el Plan Naval Argentino. Ese es el tamaño de la flota de barcazas que necesitamos para mover las cargas en los 1.000 kilómetros aproximadamente de navegación en los cuales nosotros tenemos que operar. Y después dominar el flete marítimo internacional. Esto lo explico por qué. Porque cámaras empresarias que destruyeron la actividad de navegación privada y los astilleros privados en la Argentina en la década del 90 por plegarse al consenso de Washington y a la globalización, junto con sindicalistas empresarios que pretenden confundir a los trabajadores, manifestando que hay un imperialismo paraguayo en el Paraná, que por culpa del Paraguay la Argentina no tiene navegación soberana. Esto es de un ridículo absoluto frente a la intromisión de potencias extranjeras, de Estados Unidos, Inglaterra, Europa, el Japón, la China, en la navegación de nuestros ríos interiores. Después de más de 170 años de doctrina contra el concepto británico de libre navegación de los ríos, en la figura de Juan Manuel de Rosas. Entonces, querer agarrársela con otro que es más pobre que nosotros, como es el Paraguay, es un acto de cobardía del empresariado y del sindicalismo empresario. Lo que necesitamos es un acto heroico de los argentinos patriotas. Y esto significa que esa hidrovía debe ser realizado el dragado por Dragas Argentinas, como fue siempre, a través de la Dirección de Vías Navegables de Asociación Trabajadores del Estado, que lo han deprimido y llevado al mínimo de actividad, y que tenemos las dragas argentinas sin tarea pudriéndose al sol. Las dragas no son muy difíciles de fabricar. Cualquier astillero mediano puede fabricar dragas sin tener que requerir del gran gigante astillero Río Santiago para esa tarea. Por otra parte, hay que nacionalizar los puertos, porque tener una hidrovía como órgano estatal que entrega concesiones, y es un modelo keynesiano que fracasó, es el modelo de Denarza, que sirve para concesionar la plataforma continental petrolera argentina a Estados Unidos, Inglaterra y Francia. No es lo que va es el Estado empresario de YPF perforando y manejando la actividad petrolera. En la hidrovía lo mismo. Necesitamos que los puertos sean estatales, que no estén dominados por las multinacionales, que son quienes los controlan. Imaginemos que si un grupo supuestamente nacional como Vicentín tiene total libre albedrío en el puerto sin ningún tipo de control, ¿qué pasa con los puertos que opera Cargill, que opera Cosco, que opera Dreyfus, que opera Continental? Entonces, en este plano nosotros nos vamos a reunir con el equipo de la senadora Sacnum en Rosario. Van a participar de la exposición y debate del Plan Naval Argentino y Elma 21. Entonces, ya tomaron contactos con nosotros, el equipo de la senadora, hemos conversado en la semana, tienen nuestros proyectos de ley, están interesados en los mismos. Nos agradecieron mucho nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestra explicación sobre temas que pueden ser complejos, pero llevados a los términos criollos en los cuales nos tenemos que entender los argentinos. Y bueno, hay interés, así que nosotros tenemos los proyectos de ley con estado parlamentario, con Magdalena Sierra, diputada por Avellaneda, la compañera del actual ministro de Vivienda. Tenemos estado parlamentario de Hugo Yasky, CTA, de Walter Correa, Sindicato de Cuero, CGT, Grana, diputado Grana, Nuevo Encuentro, Izquierda, Claudia Bernaza, de Instituto Patria, de los equipos programáticos del Instituto Patria. Bueno, hay un apoyo por parte de diputados del Frente de Todos
a nuestros proyectos de ley que llevan ya 18 años de estado parlamentario. Hace 18 años que estamos bancando esta línea, que es la ganadora, que es la que le permitió a Astillero Río Santiago no solamente derrotar a la privatización, sino que le permitió a Astillero Río Santiago vender 5 buques para Alemania en plena crisis del 2001, en pleno derrumbe del país. Astillero estaba produciendo e ingresando divisa extranjera, dólares genuinos, por producción industrial, no agrícola, por producción industrial. Claro. Y después vendimos 2 buques más para Venezuela. Eso es producto de la acción política de estas leyes, que son la política ganadora que nos permitió mantener al astillero produciendo. El abandono de la burocracia empresaria y gremial de Astillero Río Santiago, de los proyectos de ley Transporte por Agua con Reserva de Carga y FODIN, es la que hizo que el astillero esté paralizado y que hace 14 años que no entrega un barco, como son los buques para Petróleos de Venezuela, Eva Perón y Juan Azurduy, su gemelo. Claro. Entonces, en este aspecto, los proyectos de ley nuestros son potentes, es una línea política que además de defender ha conseguido laburo y ha mantenido el astillero funcionando, mientras toda la industria naval argentina se encuentra en un estado de destrucción absoluta. Solamente hay pequeños astilleros que realizan reparaciones o construcciones navales de menos de 40, de buques de menos de 40 metros de largo, que son pesqueros. Claro. Pero lo que es tonelaje de comercio exterior, lo que es reserva de carga, dominio de los términos de intercambio, solamente Río Santiago es constructor de buques de gran porte. Claro. Martín, siempre es un placer charlar contigo, y bueno, éxitos en lo que vayan a hacer en Rosario y en Fray Luis Beltrán mañana. En cualquier momento los esperamos también acá por la ciudad de Santa Fe, si se pegan una vuelta. Con tiempo vamos a ir. Ahora vamos principalmente a cumplir con el compromiso de la llamada que nos han hecho los rosarigasinos, que no se nos enojen los leprosos, de esa terminología de Fontana Rosa, porque vamos a generar un milagro, que vamos a unir a los canallas con la lepra, todos en unidad en defensa de la soberanía nacional. Claro, ahí va. Martín. Quería despedirme, Andrés, con una última reflexión, sí, para que decime. Una reflexión industrial para que se vea que la implicancia del comercio exterior, que mueve 7.000 millones de dólares en flete marítimo, que mueve 60.000 millones de dólares lo que es la exportación de nuestra cosecha, y que esos 70.000 millones de dólares se queman en el extranjero en importaciones de productos que los argentinos podemos fabricar en nuestro país, y eso nos genera, además de un gasto en divisas exorbitante, el equivalente a la importación de 7 millones, 8 millones de puestos de trabajo que nos faltan a los argentinos, que hoy tenemos 4 millones desocupados. Claro. La cadena naval de valor es importante de observar, porque si yo tomo la base de fundición de chapa naval, si tomo un scrap, una chatarra naval de bajo fósforo, bajo carbono, bajo azufre, la puedo obtener en 10 centavos de dólares el kilo promedio. Ahora, si con ello la acería produce chapa laminada en caliente grado naval, yo puedo obtener $1 por esa materia prima inicial que encontré en 10 centavos. Claro. Si yo esa chapa naval hago un trabajo de calderería, que por ejemplo sería casco para un buque o barcazas para el Paraná, podemos cobrar hasta $3 por kilo por el trabajo humano que tiene implicado de pedreros, soldadores, oxigenistas, trazadores, pintores, los que están involucrados en la tarea del casco. Hacer de estructuras, plegadora, rolo, todas esas tareas. Pero si esa misma acero naval, yo en vez de hacer casco, hago una pieza fundida, una pieza puede alcanzar los $5 el kilo. Como por ejemplo un barbotín para el barco, donde va enganchada la cadena. Si yo además esa pieza de fundirla, la caliento, la pongo en una prensa o en un martinete, en un balancín, y la golpeo
la estampo, el forjado de esa pieza fundida y forjada la puedo obtener $7 por kilo, porque ahí intervienen justamente otro valor agregado implicado en la tarea, por ejemplo para producir un ancla o una cadena naval. Pero si esa pieza, además de forjada, la mecanizara, yo podría obtener entre 9 y $12 por kilo sin dificultad. Mecanizarla significa una biela, una válvula, pero si a su vez de mecanizarla, los mecánicos suavemente montan esa pieza en una máquina compleja como es un motor, un motocompresor, un motogenerador estacionario, podemos obtener entre 18 y $28 por kilo. Entre los 10 centavos iniciales de chatarra inservible hasta los $28 finales de una pieza mecanizada y montada, yo tengo el 2800% de valor. Claro. Esto no lo da la LELIQ, no lo da la LEVAC, no lo dan la joda de los bonos, los títulos públicos y la deuda externa. No hay nada que produzca tanto valor, porque mientras la especulación financiera se queda con todo y no produce nada, tampoco permite esa especulación financiera que los argentinos nos ganemos el pan con nuestros oficios, donde están los pintores, los fundidores, los noyeros, los trabajadores de prensa, los plegadores, los mecánicos, los electricistas, los albañiles. Toda esa cadena de valor es la que les permite a nuestras familias llevar el pan a la mesa todos los días. Y eso, la industria naval, madre de industrias, es la que nos puede permitir volver a reorganizar esa cadena de valor y en el astillero hacer el 40%, que es lo que se construye, pero el 60% del barco está justamente en esta cadena que yo explicaba de la chapa naval, del acero naval, donde los navalpartistas son los que van abasteciendo de los componentes que después se terminan de ensamblar en la terminal que es el astillero. Claro. Por eso es tan importante, porque dominamos los términos del intercambio en el comercio exterior, que tiene que ver con la soberanía, pero también dominamos los términos de la producción de valor agregado nacional, de caballos de fuerza nacionales, como llegamos a hacer el 75% de los grandes motores diésel en la década del 70, y que después con Menem se destruyó la actividad y no volvimos a fabricar motores. Eso nos da independencia económica, y el trabajo implicado es el que construye la justicia social. Clarísimo, Martín. Te dejamos un gran abrazo, la seguimos pronto. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, chau, chau. Martín Ayerbe, dirigente político de Social 21 La Tendencia, van a estar visitando